soy Jorge López, médico de familia, y hoy vamos a hablar sobre el estudio y manejo de cefaleas primarias crónicas. Como hoja de ruta, vamos a considerar elementos como el impacto de los distintos tipos de cefalea en la población general. Vamos a hablar de la categorización internacional de las cefaleas y cómo nos puede ser útil. Vamos a valorar las banderas rojas y las indicaciones de estudio en cefaleas, las estrategias de manejo agudo y preventivo y cómo establecemos un plan de seguimiento y eventual derivación de nuestros pacientes. A modo de introducción, las cefaleas son un problema de alta prevalencia. Probablemente muchos de ustedes, la mayoría, han sufrido alguna vez un episodio de cefalea. Sin embargo, afortunadamente, la mayoría se resuelven de forma espontánea sin requerimiento de consultar. Luego, sí, tenemos algunos pacientes, un grupo más acotado, que requieren evaluación sea por la intensidad de los dolores o por la frecuencia del síntoma o la preocupación que les provoca. En Chile se ha estimado que cerca de 3 millones de personas sufren de migraña y cerca de 5 millones de cefalea tensional. Es bastante. Y se considera que está entre las principales causas de discapacidad a nivel global de presencia de cefalea y en particular de migraña, siendo la segunda causa de discapacidad a nivel global después de la lumbar. Si esto lo pasamos a una evaluación ya de carga de enfermedad, podemos ver acá que a lo largo de la vida cómo va aumentando la carga de enfermedad, en particular en la cefalea tipo migraña, y que afecta, ¿cierto? Y genera impacto especialmente en la población laboralmente activa. Mientras que la cefalea tensional no genera tanta carga de enfermedad, afortunadamente. La clasificación es bien importante. ¿Y por qué? Porque si bien hay elementos comunes entre los distintos tipos de dolor, también hay características distintivas. Y estas características distintivas van a asociarse a los tipos diagnósticos, ya a poder brindar un manejo diferenciado, el mejor manejo posible. Y también porque en la medida que yo tengo identificado ciertas causas primarias, que son las que van a ser por lejos la mayoría, voy a también poder identificar ciertos síntomas o signos que no son propios y que nos van a ayudar entonces a pesquisar las cefaleas secundarias, que en su mayoría van a requerir una derivación. Entonces, la clasificación internacional de las cefaleas considera, primero que nada, las cefaleas primarias y secundarias. Y nosotros ahora vamos a enfocarnos especialmente en las cefaleas primarias, donde tenemos la cefalea tipo tensional, la cefalea migraña y las cefaleas trigémino autonómicas. Y después también tenemos las cefaleas secundarias, y en las cefaleas secundarias, por supuesto, secundarias a traumas, fenómenos intercerebrales, infecciosos, pero también el abuso de medicamentos, y esa es la causa más común que vamos a ver más adelante en nuestra población general. Cuando yo estoy entrevistando a un paciente que consulta por cefalea, tenemos que evaluar una serie de elementos. Acá pongo al menos lo que considero más importante. El tiempo de evolución es distinto si la persona está consultando por cefaleas desde hace una semana, hace en realidad una historia de años de evolución. Tengo que caracterizar el dolor, identificar la intensidad, el carácter, localización, la frecuencia y duración del dolor. Me va a ayudar a orientar más para qué tipo de cefalea es la que tiene el paciente. También la presencia de otros síntomas neurológicos que pueden ser transitorios como los auras, o permanentes y de invalidad en una cefalea secundaria. Hipersensibilidad pericraniana, síntomas gastrointestinales, náuseas y vómitos, y la fotofobia y sonofobia, que también en el fondo, según su intensidad, me pueden ayudar también. Y también ir valorando qué precipitantes ha identificado el paciente y también siendo todo como agravantes o atenuantes también. En la historia va a ser muy valioso también que consultemos por estrategias que ha realizado hasta ahora nuestro paciente. ¿Qué medicamentos ha utilizado? ¿Y cuánto ha usado para lograr también el potencial de abuso? ¿Ya? ¿Qué estrategias no farmacológicas ha seguido? ¿Qué le ha funcionado o qué no? ¿Cuánto compromiso ha existido de su calidad de vida? ¿Cuánto ausentismo laboral ha tenido? ¿Se ha perdido quizás su trabajo por el dolor? La presencia de otros síntomas de dolor crónico, que muchas veces están también presentes y se van sumando. Entonces también puedo tener presencia de elementos compatibles con fibromialgia, en general síntomas funcionales,
una serie de otros trastornos que se pueden ir sumando acá. Ujú. Y que en base a ellos también yo podría ir definiendo algunos criterios para mi tratamiento de cuál puede ser mejor para enfrentar no solamente mi cefalea, sino que también las otras problemáticas. Y en esa misma línea, los factores psicosociales que pueden estar incidiendo y que pueden estar eh, incrementando, por ejemplo, el dolor en cuanto a frecuencia o intensidad. En cuanto a las cefaleas primarias, vamos a hablar primero, vamos a ir viendo las principales características de los distintos tipos de cefalea y la primera es la cefalea tipo tensional. Mencionamos ya que es de alta prevalencia, sin embargo, cerca del 15% nomás de las personas que tienen este tipo de dolor van a consultar y van a buscar ayuda médica porque el resto básicamente va a hacer una compra de medicamentos over the counter y con eso lo va a manejar o no va a tomar medicamentos porque logra hacer su vida. Hay distintas modalidades de cefalea tensional que van a ir en función de la frecuencia de presentación. Entonces, desde la episódica infrecuente, que es por lejos la más común, que son episodios menos de un día al mes en promedio, a la episódica frecuente, que son unos 10 episodios al mes en los últimos 3 meses, y la crónica, en que ya son más de 15 días al mes en los últimos 3 meses. Y estas son probablemente los que van a llegar a consultar con nosotros. Como criterios diagnósticos de la clasificación internacional de las cefaleas, tenemos episodios que pueden durar desde 30 minutos hasta 7 días de duración. La persona que nos va a decir que me acuesto y me despierto con dolor. Entonces son continuos. En el fondo, el único episodio en que quizás no tengo dolor es porque estoy durmiendo. ¿Mm? Y con ciertas características. Localización bilateral, opresivo, intensidad leve a moderada, en general le permite funcionar, no empeora con la actividad física habitual. ¿Mm? Y poder, y la idea es que también tenga otras características, como que no existen náuseas o vómitos y que también igual se puede asociar con fotofobia o sonofobia, pero no las dos. Cuando tenemos náuseas o vómitos, fotofobia o sonofobia, vamos a estar pensando en que acá podríamos tener un componente de migraña y podemos tener dos tipos de cefalea al mismo tiempo. Y este tipo de síntomas no es atribuible a otro diagnóstico. En el examen físico en general no vamos a encontrar nada. Eso es lo que yo espero en un paciente que tiene cefalea tensional. Voy a aplicar un examen neurológico y el que lo voy a aplicar desde que está entrando al box de atención y yo converso con él. Y, eh, y después lo que sí puedo encontrar como positivo es la hipersensibilidad craneana, que se produce por fenómenos que no están muy claros, pero que a ir haciendo un proceso de palpación en distintas zonas musculares, frontal, temporal, massétero, tiroideo, esplenio, trapecio, en el fondo va a haber dolor, ¿ya? Y que le podemos decir quizás a la persona, oiga, está súper contracturado, está súper apretado, en realidad lo que estamos teniendo son fenómenos de hipersensibilidad craneana y pericraniana, y que son bastante comunes, especialmente en el periodo de crisis, y que después deberían ir disminuyendo, pero a algunas personas les persiste y de hecho les genera mucha preocupación y angustia. La tipopatogenia de la cefalea tensional no está muy clara. ¿No? No es que la persona necesariamente esté estresada y por eso tiene dolor, por eso el tensional. ¿No? La etiología no está muy clara, entonces habría mecanismos periféricos en la cefalea que son las infrecuentes y las frecuentes, pero también fenómenos centrales de sensibilización en la cefalea crónica. En cuanto a la cefalea tipo migraña, importante, alto impacto en la calidad de vida, ya lo mencionamos. La fisiopatología no está 100% claro, pero antes se le llamaba la cefalia vascular. Ya no se ocupa el concepto porque además la teoría vascular no se considera tan viable. Y lo que tendríamos en la actualidad como elemento fisiopatológico que está dando cuenta de la migraña son la disfunción neuronal primaria generando cambios intra y extracerebrales por activación del sistema trigeminovascular y habría un rol del péptido relacionado al gen de la calcitonina, el CGRP, que estaría mediando la transmisión trigeminovascular del dolor. Y por otro lado, fenómenos de sensibilización de las vías del dolor, especialmente cuando ya tenemos fenómenos de migraña crónica. Y esto tiene que ver, esto del CGRP va a tener importancia después de efectos del tratamiento. Podemos clasificar a grosso modo, ¿cierto?, la cefalea migraña con aura y sin aura. La con aura es mucho menos frecuente, vamos a ver después los criterios, y la sin aura es la más común,
Si bien algunas de esas cefaleas sin aura en realidad tienen un aura, pero que no hemos podido identificar muy bien. Como criterio para el diagnóstico de la migraña, tenemos que tener episodios reiterados de crisis que cumplan con, que son episodios de cefalea de 4 hasta 72 horas de duración, que no hayan sido tratados con éxito, o que los traté parcialmente. Eh, la cefalea va a tener al menos dos de las siguientes características. Es unilateral, pulsátil, de intensidad moderada grave, efectivamente la persona no logra funcionar, ¿ya? Empeora o impide realizar entonces las actividades físicas habituales. ¿Mm? Y algunos otros síntomas, al menos uno, de náuseas y o vómitos, fotofobia y sonofobia, ¿ya? Y estos son de una intensidad mayor que en el caso de una cefalea de tipo tensional y no serían atribuibles a otro diagnóstico. Se han planteado algunas mnemotecnias que nos ayudan a llegar a no tener que, oh, no me sé completamente el listado cierto de los criterios, pero sí, la mnemotecnia Pound, que considera una cefalea pulsátil, que una duración promedio del dolor de un día sin recibir un tratamiento, una localización unilateral, presencia de náuseas o vómitos y que es deshabilitante. La presencia de al menos cuatro de estos elementos del Pound, la probabilidad de que sea migraña es muy alta. En cuanto a la migraña con aura, lo que vamos a identificar es los criterios para identificar que es un aura. Porque tenemos una migraña, pero acá se le suma el aura. Entonces, síntomas reversibles neurológicos de distintos tipos. ¿Ya? También acá tenemos una gama de síntomas visuales, retinianos, motores. Con otras, y estos tienen algunas características. Propagación gradual, se suceden dos o más síntomas de aura, la duración es variable, eh, de 5 minutos hasta 60 minutos de duración, que puede estar previo o incluso durante el episodio de dolor, ¿ya? Y no se atribuye a otro diagnóstico. Hay un par de situaciones especiales. Tenemos el estatus migrañoso, que es un dolor, una crisis debilitante prolongada por más de 72 horas o que se calmó por menos o por unas hasta 12 horas. Tuve, en el fondo se me alivió a mediodía porque había tomado medicamentos en la mañana. Después estuve sin dolor durante el día y a medianoche de vuelta con dolor. ¿Mm? Y se mantiene por más de 72 horas. Estoy considerando que es un estatus migrañoso. ¿Mm? Y también la migraña crónica, cefalea por 15 o más días al mes, cumpliendo criterios de cefalea, ¿cierto? Con o sin aura, durante más de 3 meses. Hay síntomas asociados y esto es bien importante porque nuestro paciente, además del dolor, va a tener otros elementos prodrómicos y resolutorios. Cansancio, alteraciones de la concentración, que le cruje el cuello, tiene más aumento de apetito, visión borrosa, bostezo, está como medio pálido, no tiene un muy buen semblante previo a. Y posterior, cansancio, agotamiento, concentración, la rigidez cervical. Entonces, personas que tienen una migraña crónica, básicamente como son 15 días al mes que está con dolor, eh, y además entre medio está con síntomas prodrómicos y resolutorios. Entonces está todo el tiempo con algún síntoma, entonces afectando su productividad, su funcionamiento, su felicidad en general, en forma continuada. Se han planteado la existencia de gatillantes para la migraña y muchas veces se dejan indicado como una cierta receta de cocina de cosas a evitar. Que alcohol, que tomate, que los quesos, que chocolate, que el tomate, en el fondo todos alimentos ricos en histamina, aditivos, sustancias químicas, algunos fármacos que podrían hacernos hipersensibles a un episodio de migraña. La causalidad no está muy clara y en general no se sugiere suspender gatillantes a menos que el paciente los identifique con claridad. Entonces, si no los ha identificado, se le puede invitar a estar atento a que ciertos elementos pueden estar dando vueltas y retirarlos si es que les producen dolor. Si no, no. En cuanto a la cefalea trigémina autonómica, vamos a hablar en forma somera, pero son cefaleas unilaterales con signos autonómicos parasimpáticos craneales, ipsilaterales a la cefalea, que se generan por activación de un reflejo trigémino parasimpático normal, y la más común es la cefalea en racimos o la cefalea clúster. ¿Mm? Y esta cefalea en racimos tiene episodios reiterados de un dolor unilateral entonces, intensidad grave o muy grave, la persona lo pasa muy mal, no logra posición, está muy inquieta, dolor supraorbitario o temporal, duraciones que pueden ir desde 15 minutos a 180 minutos sin recibir un tratamiento adecuado.
Y asociado al dolor, tenemos hiperemia conjuntival, congestión nasal, sudoración frontal, miosis y otosis. Y la frecuencia puede ir, porque se generan efectivamente estos clústeres o acúmulos de episodios, que puede ir desde una vez cada 2 días hasta 8 episodios al día. ¿Mm? En cuanto a cefaleas secundarias, en general se considera como concepto que es cuando se detecta o se sospecha cuando su debut guarda una relación temporal clara con un trastorno conocido que causa cefalea. En pacientes que tengamos una cefalea primaria, yo lo tengo diagnosticado con una cefalea de tipo migraña, ¿m? Pero estoy viendo cómo y cuándo yo podría pensar que en realidad también podría haber algo secundario si es que está cursando con una cronificación, ¿sí? O un empeoramiento significativo que va al menos al doble de los episodios previos. Si antes tenía 4 episodios al mes, uno a la semana, de pronto empieza a tener 10 días, 10 días al mes, con intensidad más fuerte, el tratamiento no está resultando bien, deberíamos sospechar una cefalea secundaria. También sé que hay una relación clara entre el proceso, ¿cierto? Y un trastorno causal. Por ejemplo, en que en realidad, claro, empecé a tomar más analgesia y estoy todo el tiempo tomando medicamentos, yo voy a tener una cefalea secundaria por abuso de medicamentos. Y en estos casos consignamos los dos diagnósticos. El paciente sigue teniendo su migraña, pero aparte tiene su cefalea secundaria a la causa que fue. Hay distintas causas, como mencionaba, la más común, cefalea secundaria y abuso de medicamentos, pero también trauma, vasculopatía, trastornos no vasculares cerebrales, infecciosas, ya hay distintas causas que pueden estar planteando cefalea secundaria, muy infrecuentes. En particular, la cefalea secundaria a uso de medicamentos sí tenemos que considerarla porque sí es muy común y es una cefalea que aparece más de 15 días al mes en un paciente que ya tenía una cefalea previa, que hace un abuso habitual durante más de 3 meses de uno o más fármacos que se han usado como manejo sintomático. En general, se ha considerado eh, que según el tipo de fármacos, tenemos un riesgo de que sea una cefalea secundaria. Entonces, en el caso de analgésicos no opioides, AINES en general, paracetamol, ácido acetilsalicílico, si yo lo he usado por más de 15 días al mes, debería pensar que sea una cefalea secundaria. Pero ojo que los tratamientos más dirigidos a la migraña, ergotamínicos, triptanes y también la presencia de opioides y combinaciones de fármacos que tengan los combinados con cafeína, bastaría con 10 días al mes de uso del medicamento para que yo esté presentando una cefalea secundaria al fármaco. ¿Mm? Ahora, ¿cómo voy a estudiar a un paciente con cefalea? Primero, el concepto más central es que en realidad la mayoría no lo vamos a estudiar. ¿Mm? Que tenemos que hacer nuestro estudio, hacer una buena valoración diagnóstica, ¿Mm? Cumpliendo criterios. ¿Y esto por qué? Y esto nos genera, muchas veces a los colegas nos genera una ansiedad de que pueda haber algo y el paciente además está muy preocupado de que pueda tener algo, tiene miedo, por supuesto, de que pueda tener un tumor, que pueda tener algo en el cerebro. ¿Mm? El tema es que la probabilidad basal de etiología secundaria es extremadamente baja. ¿Mm? Las banderas rojas, por tanto, no van a cumplir el efecto de modificar la probabilidad, que ya es muy baja, la probabilidad pretest. Lo que hacemos con cualquier prueba, con cualquier elemento, es que nos modifique nuestras probabilidades diagnósticas. Y acá, la probabilidad diagnóstica, por lejos, es que sea primaria, a menos que haya ciertos elementos claros en la historia. Entonces nos van a ayudar, pero no deben definir completamente qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Ahora, se ha estudiado una revisión sistemática que valoró qué elementos aumentan claramente la posibilidad de alteraciones en la neuroimagen, o sea que voy a proceder a la resonancia y va a estar alterada. Hallazgos anormales al examen físico, que tengan una focalidad, ¿ya? Pacientes que tienen cefaleas en racimo, pacientes que tienen migraña con aura, o que en realidad no logro encasillarla bien en una categoría. ¿Mm? eh, También, ¿ya? Y pacientes que tienen cefaleas que presentan vómitos o que se agravan con el ejercicio o con maniobras de Valsalva. Ahí había ciertas indicaciones para estudio. Si bien, de todas maneras, la probabilidad primera va a ser que sea una cefalea primaria que quizás no logre obtener bien la historia, en el fondo el paciente no comprendió muy bien mis preguntas o yo no las hice en forma apropiada.
Las banderas rojas, entonces, es importante tenerlas más o menos en cuenta, nos van a ayudar, pero tienen que utilizarse como en realidad la mayoría de las banderas rojas. Tenemos que utilizarlas como un elemento que me apoye en mi trabajo de la historia. ¿Mm? Y hay múltiples síntomas sistémicos, historia de cáncer, eh, pero, por ejemplo, la presencia de fiebre, yo podría tener fiebre y tener la migraña, y lo más probable es que sean dos fenómenos separados. ¿Mm? Una persona con cáncer tiene todo el derecho de tener también una migraña. ¿Mm? Mayores de 50 años, presencia de papiladema, cambios de patrón, en el fondo esto del cambio de posición, que también en el fondo genere síntomas, post-trauma, por supuesto, ya, eh, y así una serie de otras banderas rojas que igual es importante tenerlas más o menos en cuenta, pero eso se las comparto acá. En cuanto al estudio, ya mencionaba, en general la indicación es no estudiar, y de hecho es una recomendación que no viene solamente de mí, sino que viene de las distintas sociedades, tanto de radiología, neurología, de cefaleas a nivel de americana, ajá, que plantean no estudiar la cefalea no complicada, ¿ya? No estudiar una cefalea que claramente es una cefalea tipo migraña, eh, no hacer electroencefalograma, y que si yo ya voy a definir que voy a hacer un estudio porque estoy pensando en causas secundarias en términos generales, debería preferir que la resonancia magnética acepte ciertas condiciones. Entonces la resonancia magnética me va a valorar la sustancia blanca, ciertas estructuras vasculares, fosa posterior, por tanto es bien útil, y la tomografía computarizada, ¿cierto? Va a evaluar mejor estructuras óseas, entonces en caso de trauma, por supuesto, lo voy a considerar. ¿Cómo enfrento a mi paciente entonces? ¿Ya? Tenemos que considerar de todas maneras siempre el manejo agudo. Tengo que saber el manejo agudo, no puedo solamente hacer un manejo crónico. ¿Mm? En la cefalea tensional, la primera línea de analgesia, ácido salicílico, 500 gramos a 1 gramo, paracetamol 1 gramo, nos puede ser de utilidad. Muchas veces el paciente ya ha tomado el paracetamol, así que tenemos que tener atención a ello. ¿Mm? Segunda línea, los AINES, que la verdad es que cualquiera podría ser igual de efectivo. Y hay algunas alternativas como el metamisol, si bien la evidencia es limitada, saben que hay un riesgo de agranulocitosis, por tanto, en general, en todo el mundo de población con predominio caucásico no existe actualmente, por tanto hay menos evidencia. Combinaciones de analgésicos con cafeína y distintas combinaciones, sí, pueden ser efectivos, pero atención a el mayor riesgo de dependencia y a abuso, cronificación del dolor. No hay efectividad demostrada de los relajantes musculares, ni tampoco de los triptanes, que son específicos para migraña, y tampoco de los opioides. Es bien importante acá, sí, lo preventivo. ¿Mm? Y lo preventivo, también muy importante el manejo no farmacológico. ¿Ya? En la cefalea tensional, uno de los problemas es que tiene menos estudio, está mucho más estudiada la cefalea tipo migraña, y tampoco hay muchas cosas que no sabemos, como decía antes. Y la terapia preventiva no es tan efectiva. Tiene efectividad, pero no es tan efectiva y por eso planteamos que considerar lo no farmacológico. ¿Mm? Las terapias psicológicas, como la cognitivo-conductual, han mostrado una efectividad similar a una profilaxis farmacológica. Lo que tenemos es barreras de acceso a la terapia cognitivo-conductual en Chile. ¿Mm? Terapias físicas de postura, relajación, programas de ejercicio podrían ayudar un poco y de todas maneras a nadie le hace mal en una población tan sedentaria como la nuestra. La acupuntura, resultados conflictivos. Parece que la acupuntura, que es como el placebo, sería tan efectiva, o sea, o haría como el mismo efecto. Entonces, no sería efectiva en este caso. Y también el biofeedback electromagnético, electromiográfico, ¿verdad? Nos podría ayudar también un poquito. ¿Mm? En lo farmacológico, ¿cuándo? Si es que no ha funcionado todas estas alternativas no farmacológicas y también si tenemos ya una cefalea que es de tipo crónico, que está afectando la calidad de vida y hay un riesgo de abuso de medicamentos. Acá el fármaco fundamental es la amitriptilina, hay que partir con dosis baja y puedo ir subiendo hasta 75 miligramos en la noche. Atención, sí, a efectos adversos, hay una gama muy amplia, especialmente de sedación, pero también toda la gama de efectos anticolinérgicos que tenemos que buscar activados en los controles. Como alternativas, mirtazapina tendría una efectividad similar, es mejor tolerado, barrera de acceso en cuanto al costo. La venlafaxina sería menos efectiva, sería igual, mejor tolerada también. En general, está disponible en los centros de salud familiar, podrían acceder a la venlafaxina como opción.
Eh, y en cuanto a efectividad, como mencionaba, la efectividad no es tan buena y uno considera que un tratamiento de efectivo si se reduce como en un 30%, ya sea la intensidad, la duración o ambas. ¿Mm? En cuanto a la migraña, tenemos que tener algunos elementos centrales acá en el manejo, especialmente en una condición que genera tanta afectación en la calidad de vida. Educar al paciente en el diagnóstico, que probablemente está en una condición crónica, ¿m? Más allá de la definición, ¿cierto?, de si es crónica o no, de los números de días al mes, la persona que sufre de migraña va a seguir sufriendo de migraña toda su vida. Y es posible que requiera al menos algún momento una profilaxis. ¿M? Y eso porque va a ser importante, de forma que yo lo puedo educar también para que tenga un uso temprano de analgesia, ¿cierto? Que sepa que el analgésico le va a servir, pero le va a servir cuando está comenzando el dolor, porque si no, probablemente hasta va a vomitar lo que sea que se tome, pero por otro lado, buscarlo en el sobreuso, y que tampoco puede usar tanto, ¿cierto? Que hay un número máximo de fármacos al mes para evitar la cefalea secundaria, y para eso tenemos que iniciar una profilaxis, un tratamiento preventivo. Y esto es complejo para nuestros pacientes. En el manejo agudo, la primera línea, paracetamol, sí, claro, pero va a tener menor efectividad, es más seguro. El ácido acetilsalicílico, dosis de 1 gramo, puede ser tan efectivo como un triptán, así que es bueno tenerlo en cuenta, está bastante a la mano, pero también en el fondo está el riesgo de abuso, en el fondo de fármacos, como cualquiera de los medicamentos, y con los efectos adversos si es que no educamos bien al paciente en cuanto a que no puede tomar, ¿cierto?, el ácido acetilsalicílico todos los días. Ibuprofeno, diclofenaco, sí, serán efectivos, pero como tiene una vida media más corta, puede requerir una repetición porque va a seguir el proceso de la migraña y se va a acabar el efecto del aire. El naproxeno, por eso es preferido, porque si bien el inicio de acción es más lento, tiene una mayor vida media. Combinaciones de paracetamol, ácido citricsalicílico, cafeína, distintas combinaciones, tienen evidencia de efectividad. Hay que considerar que hay un potencial de abuso. ¿Mm? El metamizol sería también bien efectivo, pero ya lo mencionábamos antes, la evidencia es limitada. Después tenemos una segunda línea con tratamientos que son específicamente dirigidos a personas que tienen migraña, en los triptanes. Los triptanes, entonces, una formulación específica para migraña. Hay efectos adversos, no son tan comunes, pero puede haber fatiga, somnolencia, malestar torácico, náuseas. Es importante que el mayor efecto es al inicio del dolor. ¿Ya? Si hay un aura, no es al momento de inicio del aura, es al momento de inicio del dolor. Hay un riesgo de recurrencia y por eso es que se puede combinar con naproxeno que tiene una vida media más larga. Entonces combinamos los dos medicamentos y podríamos apoyar. De los distintos triptanes que hay, los más efectivos y más estudiados son el sumatriptán y el L-triptán. En Chile el que está disponible es el L-triptán. Lamentablemente son justamente estos los triptanes más caros. Y por otro lado, la metoclopramida, que podría ayudar y mejorar resultados de terapia, no solamente por reducir las náuseas, sino que también habrían otros efectos asociados que hacen que sea más efectivo tomar algún fármaco junto a metoclopramida que tomarlo solo. ¿Qué cosa no está recomendada? Los ergotamínicos. No es que no sean efectivos, ¿m? Pero en general el paciente ya estaba tomándolo de antes, entonces, en general va asociado a cafeína y metamizol, y entonces hay un potencial de abuso y de que está haciendo una cefalea secundaria a este medicamento. Y cuando hay una cefalea secundaria, lo fundamental es sacar el medicamento y generar un cambio a otra alternativa. ¿M? Entonces, eh, ojo con eso, y además que si yo voy a usar un ergotamínico, si yo voy a usar el triptán, yo no debería haber tomado un ergotamínico por el riesgo de efectos secundarios. En cuanto a los opioides, habría una cierta efectividad, pero hay potencial de abuso, y por otro lado pueden generar náuseas, y mi paciente con migraña puede estar con náuseas también, entonces no se consideraría un uso muy apropiado. En lo preventivo, acá es bien importante en la migraña. Eh, Hay varios criterios que se los planteo acá, ¿cierto? Presencia de 4 o más episodios al mes, o 8 o más días con dolor. ¿Por qué la diferencia? Porque muchos de los episodios pueden durar 2 días, incluso, ¿cierto? Entonces, personas que están presentando muchos episodios que afectan mucho su calidad de vida,
que hay un riesgo de sobreuso de medicamentos, que hay alguna que no puede usar el triptán, por ejemplo, ya la razón que fuera, incluyendo por supuesto las preferencias del paciente, deberíamos considerar un manejo preventivo. Ya acá, el manejo preventivo es una combinación de lo no farmacológico y lo farmacológico para lograr el mejor control posible de síntomas. En lo no farmacológico, tenemos por un lado elementos que son cambio de estilo de vida. Dormir bien, alimentarnos en forma regular, no saltarnos comida, manejo del estrés, eh, evitar gatillantes si es que los gatillantes nos están produciendo problemas, evitar la exposición directa al sol, usar gafas si es que tengo una hipersensibilidad, que habitualmente la tienen las personas con migraña. ¿Mm? Y después algunas intervenciones específicas, entrenamientos en relajación, pensemos ahí también trabajando mindfulness, por ejemplo, hay incluso aplicaciones disponibles que se pueden trabajar. Biofeedback electromiográfico, no muy disponible. Terapias cognitivo-conductuales, ya lo habíamos mencionado antes. Y la acupuntura, que acá sí podría tener efectividad en migraña. Respecto a lo farmacológico, hay una gama bien amplia de tratamientos con los que podemos trabajar con nuestros pacientes. ¿Mm? Va a depender mucho del perfil del paciente también, de condiciones de salud que puedan existir y la disponibilidad que yo tenga de fármaco en mi contexto. En el contexto, por ejemplo, de atención primaria, los beta bloqueadores, de todas maneras, siempre son primera línea. Y yo tengo muy disponible el propranolol, que está también bien, tiene harto estudio, harta evidencia de efectividad. Ujú. ¿Qué más tengo disponible en el primer nivel? Tengo la metriptilina, que en general se considera a nivel internacional como una segunda línea de tratamiento, pero por los efectos adversos que ya mencioné. ¿No? También la venlafaxina. Ujú. Y después luego también tengo anticonvulsivantes, que en general yo sugeriría que los indique el neurólogo. El topiramato tiene mucha evidencia de efectividad, también tiene efectos adversos que hay que tener en cuenta. A algunas personas les afectan más que a otras. Ujú. Y los bloqueadores de canales de calcio, la flunarizina, que si bien no está en general disponible, es de bajo costo de compra y tendría efectividad, pero el tema es que no está tan estudiado porque no está disponible en Estados Unidos, los estudios son solamente europeos, y atención también a el riesgo de parkinsonismo asociado al uso de flunarizina, por tanto deberíamos hacer unos alternados, no usar por más de 3 meses continuos, suspensión, reinicio. Y por último, un ARA2, que es el Candesartan, que ha mostrado efectividad también en el manejo de personas con migraña. Luego tenemos otras opciones. ¿Ya? Tenemos, por un lado, lo que muchas veces nos consultan los pacientes respecto a algún suplemento, algo natural. ¿Mm? Y se han estudiado algunas cosas, pero la evidencia es bien débil. ¿Mm? Magnesio, coenzima Q10, los petacites, que también es otro suplemento, eh, tendrían algún grado de efectividad. En Chile, además, disponible el magnesio, atención a los tipos de magnesio, porque hay algunos magnesios que se absorben menos, y eso en realidad tiene más bien un efecto en aumentar el tránsito intestinal y no otra cosa. Ujú. El magnesio treonato es un magnesio que tendría una mayor absorción y una mayor llegada al sistema nervioso central. La toxina botulínica es útil, sí, y tiene evidencia de utilidad en migraña crónica, personas entonces que tienen más de 15 días al mes dolor. Y luego terapias específicas. Y acá se pone bien entretenido el tema en los últimos años. Ha, ha habido una explosión de nuevos tratamientos, los que tenemos y que son, en Chile tenemos dos disponibles. Ujú. Fuera hay una gama mayor. Ujú. Tenemos Erenumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el CGRP que les mencioné antes. Y es una terapia inyectable mensual, es de alto costo. ¿Mm? Y el rimegepant, que es un antagonista del receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, es una terapia oral, se puede utilizar tanto como profilaxis como en manejo agudo. ¿Mm? Y a algunas personas les puede ser de bastante utilidad estas dos alternativas terapéuticas. En la cefalea en racimos, manejo agudo, es importante acá identificarla para que el paciente sepa y estemos instruidos de que si vino y cuando ya pasó el episodio, el manejo es irse al servicio de urgencia, informar que tiene una cefalea en racimo y que le pongan oxigenoterapia de alto flujo. Pero también hay alternativas preventivas, cambio de estilo de vida,
suspensión de gatillantes, suspensión de alcohol, tabaco, y eso tiene que ser en forma permanente. Yo tengo que mantenerme muy bien porque en cualquier momento puede venir ese clúster y pueden pasar 2 años, pero ojalá si yo me cuido bien, puedo que no venga nunca más. Y también terapias preventivas, que es durante el periodo del clúster. Ujú. Eh, y después suspender gradualmente cuando ya ha ido bajando. Cuando ya hay 15 días sin dolor, puede ir bajando. Lo que tiene más estudio es el verapamilo, luego el topiramato y la prednisona, evidencia un poco clara. La tengo más disponible, pero no está muy claro que realmente sea uno. Ahora, cualquiera sea mi paciente con cefalea primaria, yo tengo que considerar un plan de seguimiento. Fundamental construir una relación de confianza, ¿sí? De que el paciente se siente escuchado y acogido. En general, es un paciente que ha consultado muchas veces en urgencia, tiene un picoteo de médicos, pero acá requiere un tratante continuo. En esas consultas siguientes tengo que ir reevaluando los criterios diagnósticos. Me ha pasado muchas veces que en la primera consulta era evidente la historia de una cefalea tensional, pero al reevaluar resulta que más bien lo que más está afectando al paciente son los episodios de cefalea tipo migraña. Porque puede tener los dos tipos de episodios, ¿sí? Y puede que mi consulta, mi entrevista haya sido muy dirigida a solamente confirmar que era tensional, pero no pregunté las otras, ¿sí? Y entonces eso es importante irlo rechequeando. Tenemos que evaluar elementos de adherencia, de si comprendió el concepto de la profilaxis. Es bastante común que el paciente no lo comprenda claramente. Nuestros pacientes, nosotros mismos, si somos pacientes, tampoco entendemos todo. Ahí está estudiado que la retención de información es baja en una consulta, y esto es complejo, ¿sí? De que tengo un tratamiento agudo y tengo un tratamiento preventivo. Entonces, muchos pacientes entienden mal, pensaron que era un tratamiento agudo, no les hizo efecto, dejaron de tomarlo, eso pasa. Por eso es bueno que seamos nosotros mismos los que demos seguimiento y vayamos comprendiendo qué es lo que está ocurriendo. Evaluar si funcionó, si lo tomó en forma habitual, si funcionó, si hubo respuesta, qué efectos adversos hubo, si son tolerables o no tolerables, sobreuso de medicamentos, si hemos logrado consumir menos medicamentos, en realidad se va en alza. Ajustar en base a eso la terapia preventiva. Si la terapia al cabo de un mes no ha pasado nada, de nada, yo debería considerar quizás un cambio. ¿Mm? Yo podría ir ajustando, pero en general, por ejemplo, la methicillina a la semana ya debería estar haciendo efecto. ¿Mm? Y establecer un plan de controles, y buscando que el paciente entienda que esto es un diagnóstico y es una condición crónica, que va a estar mejor en algún momento, pero que requiere un seguimiento. Por supuesto, tenemos criterios de derivación. Si bien la gran mayoría de las personas, conociendo todo esto, vamos a poder manejarlas en forma súper apropiada y muy exitosa, tenemos que derivar. Si yo estoy sospechando una cefalea secundaria, presencia de banderas rojas importantes, o que no cumple criterios diagnósticos de la cefalea tensional o migraña. Cefaleas trigéminas autonómicas las derivamos. Acuérdense de que hay un aumento de probabilidades de que pueda tener una alteración en la imagen. Lo mismo una cefalea migraña con aura, y si no ha respondido a las alternativas que yo tengo disponibles en mi contexto. Pero debo iniciar el tratamiento previo. Recordemos que muchas veces, en este contexto de que tenemos una red integrada de servicios de salud, pero hay latencias en la atención, por ejemplo, de neurología. Entonces, debemos un tratamiento preventivo. Entonces, concluyendo, la cefalea es un problema de salud prevalente, alta carga de enfermedad. Clasificar nos ayuda a hacer el enfrentamiento más adecuado, y también para identificar si es que hay, en el fondo, elementos que no son compatibles, que me hagan pensar en una cefalea secundaria, que existan banderas rojas, que requieran un estudio. Hay un potencial importante de abuso de fármacos que complica el manejo y lo puede complicar un montón. ¿Mm? eh, Considerar todos los elementos biopsicosociales en el manejo, así como la toma de decisiones compartidas. Por supuesto, la alfabetización de nuestro paciente, saber la escolaridad que tiene para ver si va, cuán fácil es que comprenda, o invitar a que venga con un acompañante. Y con un manejo sintomático preventivo apropiado, vamos a lograr el control de la mayor parte de nuestros pacientes, y ellos van a estar muy, muy agradecidos de nosotros, ¿cierto?, respecto al manejo que hicimos. ¿Mm? Bien, muchas gracias y que estén muy bien.